Buenas. El contenido del video de hoy versará sobre la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La historia nos dice o nos ha dicho hasta el momento presente que dicha organización fue el producto de una alianza estratégica entre un grupo de países subdesarrollados o llamados del tercer mundo, que siguiendo postulados de las Naciones Unidas y ideas de vanguardia de un grupo de hombres como Juan Pablo Pérez Alfonso, Manuel Pérez Guerrero, Manuel Egaña en Venezuela, o el ministro árabe saudí Tariki, o Ahmed Zaki Yamani, árabe también saudí, el mismo Mohamed Mossadegh de Irán, pensaban defender sus recursos, su soberanía y el control de los recursos naturales que se encontraran en sus subsuelos o en sus territorios, en pro de la mejora del bienestar de sus sociedades. Nada más lejos que eso. Dejando de lado todo tipo de teoría de conspiración, la historia no dice, por ejemplo, que desde 1946, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y ya siendo la industria petrolera venezolana una industria petrolera madura, informes del Foreign Affairs, de la Cancillería Británica, informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica e informes de las propias empresas concesionarias petroleras que operaban en Venezuela, recomendaban desde 1946, repito, que la élite venezolana tenía que ser precavida en razón de que la nueva o la novel industria petrolera que estaba surgiendo en el mundo árabe iba a ser un fuerte competidor, incluso podía sustituirla del mercado petrolero internacional. Por su buena calidad de crudos, óptima calidad de crudos y por sus bajísimos costos de producción. Ello aunado de la declinación de los yacimientos petroleros venezolanos, por ser una industria madura, e incluso por los altos costos de producción, y de las restricciones que tenía el crudo venezolano a partir de 1950 en los Estados Unidos por los productores independientes norteamericanos, una suerte de proteccionismo respecto a la importación de crudo venezolano, sobre pretexto de calidad, de alto contenido de azufre, etc. Casualmente, el ministro Manuel Egaña, en 1949, se hace consciente de tales recomendaciones y las repite y dice, mira, es cierto, Venezuela debería dar un paso adelante y acercarse a esos países, a esos monstruos que están en crecimiento, en desarrollo en el mundo árabe, que van a ser sus futuros competidores e incluso pueden sustituirlo del rol que tenía Venezuela en el mercado petrolero mundial. Y en 1949, siguiendo los consejos de esos informes de las transnacionales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Reino Unido y de los Estados Unidos, Departamento de Estado, hace el primer viaje de acercamiento al mundo árabe y visitan Irak y Arabia Saudita y después Irán, Kuwait, Bahrein, y otros países del mundo árabe. Duran 3 meses en esa gira, en 1949 aproximadamente, y se planteó un acercamiento para formar una amistad sincera y llevaron finamente traducidas al árabe todas las legislaciones petroleras venezolanas como para convencerlos de seguir el ejemplo de Caracas respecto a una relación simbiótica o armónica entre petroestado y empresa transnacional petrolera.
Lo paradójico también es que ese viaje de la delegación venezolana, como los otros de 1950 y la del 1959 al Cairo, por Juan Pablo Pérez Alfonso, donde se suscribe lo que se conoce en la historia como el Pacto de Caballeros, y después a Bagdad en 1960, donde se firma el Acuerdo de Bagdad el 14 de septiembre de 1960 y se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Paradójicamente, quienes financian esas estadías en hoteles, obviamente 5 estrellas, con todas las comodidades, paradójicamente fueron las petroleras transnacionales que operaban en Venezuela. Y casualmente, acto seguido, después de fundada la OPEP y de que todos los países de fundadores de la OPEP, esos 5 miembros principales, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, uniformaron su legislación y su forma de obrar respecto a las transnacionales. Es decir, que ya los informes siguientes de las empresas petroleras transnacionales en Venezuela fueron que el trabajo había sido hecho. Es decir, los objetivos fueron cumplidos por la élite petrolera venezolana, siguiendo los lineamientos de las empresas transnacionales. Es decir, la OPEP, en definitiva, no es más que un engendro transnacional. Es decir, los grandes beneficiados de la constitución de esa organización en defensa de los recursos de las naciones de países subdesarrollados o del tercer mundo, en defensa de sus intereses, fueron las transnacionales, quienes fomentaron su creación y quienes corrieron con todos los gastos para su constitución, obviamente para ganar esos mercados y tener las mismas dádivas que tenían en Venezuela en todos los países del mundo árabe que forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Buenas tardes y recuerden defecar constantemente para que, como rutina, para mantener siempre claras las ideas. Hasta el próximo miércoles.